Entonces, para continuar, esto lo vamos a retomar varias veces. ¿Qué quiere decir? Que un linfocito T que fue entrenado en el pulmón, que salió vía linfática, vuelve por sangre, necesita unas moléculas de adhesión y unos receptores de quimiosinas para volver. Tienen que volver a órgano en el que fue entrenado. Por ejemplo, si nos vacunamos o nos infectamos con SARS-CoV-2, pues claramente lo que se necesita es que los linfocitos TC8, CD4 específicos van a la mucosa respiratoria. Y ustedes ven acá, en el caso del pulmón, las moléculas locales como BCAM1 y CAM1, y una célula que migra al pulmón debe tener P-selectina, L-selectina, BLA4, LFA1. Por ejemplo, una célula que migra a piel, pues tiene que tener, se llama CLA, que es el antígeno leucocitario cutáneo, o CCR4, CCR8, CCR10, que son las quimiosinas que lo van a traer. Entonces, al igual también, para entender esto, por ejemplo, en el caso de, aquí está los órganos linfoides, por donde circulan las células naive, pues ya sabemos que los linfocitos T naive expresan CCR7, que es el receptor de quimiosina órgano linfoide secundario producido acá, y la L-selectina. Y a su vez, por ejemplo, el endotelio venular alto tiene moléculas de adhesión o adresina homing como GLICAM1 o CD34. Entonces, para darles un ejemplo, si yo los sangro a ustedes y yo encuentro que hay una célula que es específica del virus y que es un CD8 y que tiene estos marcadores, yo sé que es una célula que va a tener residencia, homing a nivel pulmonar, y eso lo podemos determinar en sangre periférica. Este tema lo vamos a retomar una y otra vez porque es de lo más interesante. ¿Qué pasa entonces una vez se reconocido el antígeno por el complejo CD3, TCR-CD3? Ya habíamos visto, se van a activar dos proteinsinasas que se llama LSCAP y SAP70. Hay fosforilación de estas proteínas de señal y se forman lo que veremos que son las balsas lipídicas, que son estos eh, grupos de lípidos donde están montadas todas las moléculas que se van a juntar para permitir la señalización. Después hay un activador clave que es la fosfolipasa C gamma 1 y de la fosfolipasa C gamma 1 se van a derivar dos mediadores claves que es el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que van a tener dos vías separadas, una de fosforilación y otra de activación del calcio, de lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar de la superficie hacia adentro. Entonces tenemos TCR, aquí donde se va a unir el antígeno. Una vez se va a unir el antígeno, va a activar este complejo que está asociado al TCR, que es el CD3, que sabemos que son dos heterodímeros, gamma epsilon y delta epsilon, que tienen un solo sitio de activación, OITAM, y la Z, la cadena CD3Z, que tiene tres sitios de activación, donde se van a pegar las proteinsinasas. Y esa es muy interesante porque una vez activado, esto es una imagen de fluorescencia de la activación del linfocito T, como ese cross-linking, esa agregación de receptores y luego de las membranas lipídicas permite que uno pueda identificar esto que es la sinapsis inmunológica. En la parte central, ustedes ven, se empieza a acomodar el TCR con el péptido 10 minutos después de la activación. En la parte periférica, en rojo, están todas las moléculas que hemos hablado de adhesión. CD2 por parte del linfocito T, LFA3 en la presentadora, LFA1 por parte del CD3, LFA1, y se estabiliza esa unión, pero vamos a ver más adelante que esa unión no es permanente, haciendo una sinonimia con la sinapsis inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, eh, aquí ustedes ven que se fosforila la proteinsinasa LSK que se pega al complejo de CD3Z, y por otro lado también se fosforila otra proteína que se llama SAP70 por este lado. De otro lado tenemos que estas estas proteinsinasas activadas van a activar esta que es clave acá, que es la fosfolipasa C gamma 1, que vamos a ver qué es lo que va a hacer más adelante. Ustedes van a ver tres vías acá.
que se van a activar, que son la reorganización del citoesqueleto, que tiene que ver con toda la estructura para que se dirija al sitio donde está la célula blanco, la vía del fosfatidilinoxitol y la vía de las MAP quinasas, que lo vamos a ver. Aquí esto es lo que ocurre. De nuevo tenemos el receptor, el CD4, el C8 que tiene el SK, la fosforilación de las cadenas, la fosforilación de las cadenas, perdón, de las proteinsinasas SAP y el SK que se pegan a los CITAM, y la proteinsinasa hace que se active la fosfolipasa gamma 1, y a su vez esa fosfolipasa gamma 1 va a tener una actividad, como ustedes ven acá, por el fosfatidil, ahí está, soy yo, alguien me está, vale, esto no me dejando bien, inositol difosfato, que se va a dividir en diacilglicerol y inositol trifosfato. El diacilglicerol va a activar una vía de una proteína sinasa que se llama PKC, y al ser una sinasa fosforila y convierte una proteína inactiva en una proteína activa. Y ahorita vamos a ver qué es lo... Tengo que activar algo acá, un segundito. Acá. No, soy yo. Tenía que tener el programa porque tengo que activar unos exámenes de otro lado. Entonces, esto tiene que ver con la respuesta de activación celular. Ahorita vamos a ver qué es un factor de transcripción que se activa, y por este lado, el inositol trifosfato activa el calcio, y el calcio va a activar otra vía de respuesta celular a través de otros agentes. Entonces vamos de nuevo, la superficie, TCRC3, los mediadores que son las proteinsinasas CPK y SAP70, la fosfolipasa C gamma 1 que va a convertir el fosfatidil difosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol, que van a activar dos vías diferentes. Entonces, ¿qué ocurre ahí para abajo? Hay movimiento de calcio intracelular, hay activación de la proteinsinasa C, y se activan estos tres factores nucleares, que son NFAT, NF-κB y FOX, y estos se translocan al núcleo. Y el fin fundamental de estas moléculas cuando se translocan al núcleo es producir interleuquina 2. La interleuquina 2 es el principal factor de crecimiento y diferenciación. Aquí tengo la vía de las MAP sinasas aparte. MAP sinasa quiere decir proteína sinasa activada por mitógenos. Ustedes ven acá se activa a través de una vía que es la RAS, también se conoce como la vía de RAS, y eso activa unas sinasas, se van fosforilando secuencialmente, como MEC y como ER, que terminan fosforilando un factor de transcripción que se va a pegar corriente arriba. Entonces, vamos a juntar, esto se ve un poquito complicado, pero van a ver que los vamos a separar en factores de transcripción. Entonces, ustedes ven acá que tengo que activar el NFAT, el NF-κB y el FOS. Ellos se pegan corriente arriba de sus secuencias y van a activar la transcripción de interleuquina 2. Entonces, al final, lo que termina todas estas vías de señalización es activando el gen de interleuquina 2. Entonces, muy sencillo. ¿Cómo se activa FOX? Se activa a través de esta vía, que son las merquinasas. Ustedes ven las mismas. Fosforila una molécula que van a terminar YUN y el 1 que van a terminar fosforilando a FOX, que se pega a AP1, que es el factor que va a iniciar la transcripción por este lado. Por este lado tenemos NFAT, que NFAT está como una molécula sola y luego se forma este dímero a través de la activación del calcio en la calcineurina, que se da por activación de la vía del inositol trifosfato, que viene de la vía de la fosfolipasa C gamma 1. Entonces tenemos el segundo factor de transcripción. Y el tercero es uno que ya conocen, que se llama el NF-κB. Entonces lo que hace el diacilglicerol es activar la proteína C-sinasa, que va a fosforilar el inhibidor IKK. Cuando lo fosforila,
lo suelta, está secuestrado el citoplasma y se pega. Entonces, el fin fundamental de afuera hacia adentro es la migración de esos tres factores de transcripción que se van a pegar corriente arriba del gen de la interleuquina 2 y van a producir al final interleuquina 2. Pero es claro, para que actúe la interleuquina 2 se necesita también la expresión de los receptores de interleuquina 2, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, este es un experimento que me encanta. No da el tiempo, pero sí son secuenciales, tienen que estar. No ocurren simultáneamente, pero no tienen la misma dinámica de temporalidad. De todas maneras, recuerda que cuando se une el factor de transcripción a su secuencia corriente arriba, pues son estables y se van a quedar tiempo. No tienen que llegar los tres al mismo tiempo. Esto es un experimento que me encanta por la facilidad y por la gran cantidad de información. Esto es microscopía. Se llama microscopía confocal. Entonces aquí tenemos, yo puedo marcar con un fluorocromo verde los dominios de los lípidos que se van a aglomerar cuando hay activación. Y el receptor CD25 es el receptor alfa, uno del trímero de la interleuquina 2. Y aquí sobrepongo los dos colores. ¿Qué significa? Esta célula está en reposo, activada, y yo le adiciono un mitógeno, un antígeno para el cual es específica, y ustedes ven que se empiezan a formar los microdominios citoplasmáticos. Ahí como le mostraba después de los 10 minutos. Si yo activo la célula, también empieza a expresarse el marcador C25, el receptor alfa interleuquina 2, y también se reacomoda. Y lo que se muestra cuando se hace el sobrelapado, sobrepuesto los dos, es que se ven juntos. Exactamente lo que le decía, cuando se reorganiza el citoesqueleto, es que todas estas moléculas deben estar en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que ocurre. Y en resumen de esta parte, lo que vamos a ver es qué lleva a la producción de interleuquina 2 y la expresión completa del receptor. Entonces, estamos hablando de horas, días y semanas. Si lo ponemos en el contexto de una infección aguda, imagínense que nos estamos infectando por el virus del SARS-CoV-2, una célula se activó específicamente, pues lo que va a pasar en horas son la activación de los factores de transcripción, que los ven acá. Y lo primero que se van a empezar es a pegar corriente arriba de los genes que van a ayudar a la transcripción de la interleuquina 2, que es el principal factor de activación, y a su vez del receptor. Ustedes ven que es muy cerca la temporalidad. Habíamos hablado que la presentación antigénica se demora horas. Si ustedes ven acá y empieza más adelante de eso, después de 2 o 3 días, el ciclo de división celular. La célula está en G0, G1, entra síntesis, luego entra 2GM y luego entra mitosis. Y una de las cosas que va a ganar con el tiempo, y aquí está hablando en semanas, son las moléculas que le van a decir a dónde tiene que migrar. Entonces, eso se gana y esas señales también son ayudadas por el sitio donde es educada la célula per se. Entonces, si ustedes se imaginan, en un proceso de infección y vacunación, eso es lo que está pasando. Por eso la temporalidad es muy importante. Cuando hablan de la vacunación, se hace al día 0, 21, 0 día y 28. Yo siempre le digo, o la infección también pasa, pero es un buen ejemplo de la vacunación en este momento. Esos números, como ustedes ven, pues no son tan arbitrarios. Tienen que ver con cosas como esto. Ustedes ven acá, son 3 semanas. Entonces yo vacuno el día 0 y yo vacuno el día 21 o al día 28. Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, entonces ya sabemos que hay una primera señal, que esa primera señal es dada por el complejo TCR-CD3, TCR que reconoce el antígeno en el contexto de las moléculas de clase 1 y clase 2, y CD3 que inicia las señales intracelulares. La activación de los linfocitos lleva a producción de interleuquina 2, también a la expresión del receptor. Después veremos que existen diferentes conformaciones de receptores para la interleuquina 2, que está compuesta por un trímero, se llama alfa
beta y gamma, y en orden son CD25, CD122 y CD132. Pero lo que es muy importante es que una vez activada la señal, la respuesta tiene que terminar. Y esto es muy importante, tiene que haber un control, o sea, toda esa estructura, la sinapsis inmunológica, todas las proteínas que participaron, van a tener que recibir, vamos a ver, unas señales, por ejemplo, para que sean degradadas o para que paren la señal. Entonces, con esto terminamos la primera parte de linfocitos T y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para pasar al segundo set de diapositivas. Bueno, de esto es, de esto es lo que se trataba el video. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema. Bueno, entonces, estamos hablando de esto, de la actividad de los linfocitos. Entonces, a diferencia de eh, los células B, que reconocen antígenos solubles, ya habíamos dicho que los linfocitos T, tanto CD4, reconocen antígenos en el contexto de las moléculas de clase 2, los linfocitos T, CD8 en el contexto de las moléculas de clase 1. La función de estas células, además de expandirse, el linfocito CD4 se distinguen, y vamos a ver, se dividen por las citocinas que producen. En el caso de los CD8 proliferan, pero también inducen la muerte porque se activa la citotoxicidad celular. Habíamos hablado de esto. Aquí tenemos una gráfica que representa las tres señales. Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola Valentina, ¿qué más? Es que Juan y yo tenemos la duda de si es por Respondus o con este. Espérate. Bueno, volví. Es que tengo un examen por el otro lado, entonces estaba activando. Entonces, tenemos estas tres señales. Una de la que no habíamos hablado mucho, pero habíamos dado alguna clave, es esta tercera señal, que está dada por algo que es muy interesante, que son los patrones moleculares asociados a patógenos que se unen a los receptores TLR o NRL y que van a activar, como les mencioné, vías como las de respuesta interferón y producir citoquinas como interferones tipo 1, interleuquina 4 e interleuquina 12. Además, esta unión que ustedes ven acá, que es CD40, CD40L, en el caso de que la célula presentadora es un linfocito B, es muy importante para la activación. Aquí está, vemos la CD8, la parte de arriba, y la CD4, y lo que se hace en esta imagen es ampliar eso que es la sinapsis inmunológica. Entonces empezamos con TCR, que reconoce la molécula con el péptido, ayudada por CD28, que va a reconocer a B71, B72, la segunda señal, y la tercera señal, ustedes la ven aquí claramente, son las citoquinas como interleuquina 12 o como el interferón. Sin embargo, esa señal, bueno, además estabilizada, ustedes ven acá LFA1 y CAM1,
y van a ver que empiezan, una vez activada la célula, empiezan a aparecer las señales inhibitorias. Y aquí ustedes ven dos, una que presenta rápidamente el linfocito T para que no lo estimulen más, expresa CTLA4 y CTLA4 se pega a las mismas moléculas B71, B72, C80 y C86 y rompe la segunda señal. Y ya con el tiempo empiezan a aparecer que ustedes han oído hablar, que son los marcadores inhibitorios, como el PD1, que se va a unir a un ligando que se llama ligando de PDL1 en la presentadora y también inhibe la señal. Entonces, esas moléculas también las utilizamos para definir las diferentes señales. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos una linfocito que es efector. Los linfocitos efectores no vuelven a migrar por los órganos linfoides secundarios, por lo tanto lo que hacen es perder las moléculas que les permiten migrar y empiezan a expresar otras moléculas, que son, por ejemplo, marcadores de migración, CCR7 y CXL9, y yo no sé si se acuerdan de algo muy interesante, es este marcador, esfingosina 1-fosfato receptor. Ese marcador, ustedes habían leído en un artículo previamente que las células de memoria expresa CD69 y el 69 regula S1P1 y tiene que ver con la migración de células de los órganos linfoides. Aquí vemos también cómo expresa CD69 y empiezan las células efectoras a expresar estos marcadores de inhibición, como PD1, KLGR1, 2-beta-4, CD160. Pero a su vez que se vuelven efectores, los linfocitos empiezan a secretar rápidamente citoquinas como el interferón gamma y el TNF-alfa, y en el caso de linfocitos TC8, pues van a producir enzimas que tienen que ver, o proteínas que tienen que ver con citotoxicidad, como la perforina y la granenzima B. Y lo que habíamos dicho, al final empiezan a expresar marcadores, por ejemplo, los alfa 4, beta 7, hacen que las células se vayan al intestino, o el CCR4 hacen que las células se vuelvan a nivel cutáneo. Entonces también necesitamos las células efectoras en el sitio donde ocurre la infección. Espérate un segundito que me volvieron a hablar del examen. Entonces, de esa forma, ya se puede eliminar los microorganismos que tienen que ver, las células que tienen que ver con la eliminación de los microorganismos. Piel, sí, exactamente, piel. Bien, muy bien, no sé si tengan una pregunta hasta el momento. Ah, bueno, y lo que faltaba, me voy a devolver acá. Ustedes ven que aquí adentro se empiezan, dentro de las células ven que se empiezan a activar unos factores de transcripción que son muy importantes, BLIM1, eomesodermina y TIVET. Y esos definen poblaciones celulares y que se va a activar. Entonces, al final, los factores de transcripción como TIVET, mesodermina y FOXO son importantes en la inducción de los linfocitos efectores. Bueno, entonces los linfocitos efectores se expanden rápidamente, ganan funciones efectoras, hablamos de interferón gamma, de TNF, perforina, gran enzima, fragmectinas, viajan al sitio de infección, por eso necesitan esos marcadores de migración, eliminan el patógeno, el 90% mueren de apoptosis, se activa una molécula proapoptótica que se llama BIM, y necesitan la ayuda de los CD4. Ejemplo, VIH, SIDA, hay muchos linfocitos TC8 que son específicos de antígeno, pero como el virus afecta la función de los CD4, no hay citoquinas ayudadoras que le permiten completar la actividad
citotóxica. Entonces, lo que va a pasar es que a pesar de que hay esa respuesta, hay células específicas de antígeno no van a ser completamente funcionales. Y finalmente se necesitan al menos 3 señales para disparar esa diferenciación. Entonces ya vimos las citoquinas, vimos que la tenera, la segunda que son las moléculas coestimuladoras, CD28 uniéndose a CD80 en CD86, y la primera que es el TCR, que reconoce los antígenos. Ustedes lo que ven acá es de lo que hemos estado hablando. Entonces, ustedes ven acá una infección en la piel. Este es un virus que ha entrado a piel, se va a encontrar las células presentadoras debajo de la piel, va a haber procesamiento, presentación antigénica, y estas células van a los ganglios linfáticos regionales, van a los vasos linfáticos, van a los órganos linfáticos regionales. Cuando son activadas, se va a ocurrir la presentación del antígeno, se van a volver células activadas, se van a dividir, se van a volver en células efectoras que van a tener que volver al tejido donde fueron. De nuevo, las moléculas de migración son muy importantes para eso. Esto es una comparación de la memoria entre la memoria B y la memoria T. ¿Qué ocurre? Los linfocitos B, acuérdense en que pueden cambiar, pueden editar, hay cambio de isotipo, hay permutación de los genes de la IgM, de las inmunoglobulinas, perdón, hay maduración de afinidad para adaptarse mejor, y esto ocurre en el órgano, en el centro germinal de los nódulos linfáticos. No existe nada de esto, no se ha identificado un sitio de formación de memoria, no hay cambio de isotipo, no hay mutación somática y no hay maduración de afinidad. O sea, todo lo contrario ocurre con estas células. O sea, el receptor es igual. Y finalmente, ustedes ya son expertos en este tema porque se leyeron un fascinante artículo, un resumen muy bonito, un artículo muy fácil de leer. Las células se vuelven de memoria central. ¿Qué significa memoria central? Que pueden volver a los tejidos linfoides. Y se vuelven de memoria efectora, que significa que responden rápidamente. Sin embargo, estas células de memoria ganan la expresión de este marcador, que es el CD103, y residen en las mucosas, que van a estar ahí expectantes porque haya una entrada del antígeno o el microorganismo nuevamente para a contrarrestar su replicación y su actividad. Y algunos de los marcadores ¿cómo podemos distinguir memoria central de memoria efectora? Son CD45RA negativos, CCR7 positivo, los de memoria efectora CD45RA negativos, CCR7 negativo. Las de memoria central duran más, expresan esta molécula antiapoptótica que es BCL6, necesitan más interleuquina 2 para replicarse, para tener más memoria, se activan rápidamente en presencia del antígeno y puede dar origen a tanto células de memoria central como células de memoria efectora. La memoria efectora expresa en lugar de BCL6 BLIM, que es más proapoptótica, a pesar de que puede secretar interleuquina 2, secreta otras citocinas más efectoras y responden más rápido con supresiones efectoras, producir TNF, gamma interferón, y son el caso de CD8, producir moléculas que producen actividad. Entonces, ustedes ven, esto es un continuo, esta es la generación de memoria que existe, de la cual hablamos en el artículo, leyeron el artículo anterior, estamos hablando hoy, y a este le vamos a agregar una población muy interesante, que es la que ustedes ven acá, que se llaman células STEM o troncales de memoria. Existe un grupo de células que también se genera, que puede dar origen a estas células de memoria, o sea, repopula con células específicas de memoria que dan origen a la central, y la central va a dar origen a la efectoria, a las residentes de memoria. Entonces, de nuevo, por eso usamos los fenotipos. Podemos identificar cada uno de estos patrones celulares en un modelo de enfermedad, y eso es lo que nos pasamos haciendo toda la vida de inmunología.
miramos el comportamiento de estas células en una enfermedad específica. Y finalmente, pues hay una heterogeneidad de células de memoria que están en los sangres y los tejidos. Esta es una figura muy bonita que muestra dónde están ubicadas las células. Donde las células vírgenes claramente van a estar circulando por los órganos linfoides todo el tiempo, pero ustedes ven que las células, obviamente las células residentes de memoria, van a estar, ustedes ven acá, en el pulmón, en el vaso, en la médula ósea, en la piel, en el intestino. Las células de memoria central van a estar circulando entre el sistema linfoide y los tejidos, como lo ven acá. Pero lo interesante es, de nuevo, ver estos marcadores de migración. Ustedes ven acá citoquinas y receptores de citoquinas, CCR7 para migrar al órgano linfoide, CCR6 para migrar a los pulmones, CCR9 integrin alfa 7 para migrar al intestino, CCR4, CLA, antígeno leucocitario cutáneo, y CCR10 para migrar a la piel. Y en sangre, ustedes ven acá, porque ellas tienen que llegar por sangre, nosotros podemos sangrar e identificar este tipo de poblaciones. Por ejemplo, si yo cojo sus células, les echo el virus SARS-CoV-2, ellas producen rápidamente citoquinas, yo sé que son células específicas. Si le miro los marcadores, si son CCR7, pues probablemente de pulmón. Y si miro los marcadores, por ejemplo, si son CD45RA, son naive, pero si son 45RO, son de memoria. Y jugando con los otros marcadores, puedo identificar las diferentes poblaciones celulares. Y ahí está. Con eso es esto lo que nosotros llamamos inmunofenotipo, la secreción de citoquinas. Simplemente para resumirles en la parte de secreción de citoquinas, y es si son donde se produce más interleuquina 2, cuando son de memoria central o células STEM de memoria, cuando producen todas las citoquinas, cuando son células efectoras de memoria o residentes de memoria. Y esto es muy importante. La respuesta, una respuesta para que sea efectiva, tiene que ser polifuncional, polifuncional, o sea, las células tienen que hacer varias cosas. Vamos a ver más adelante porque esto se asocia a un proceso, que es el proceso de agotamiento clonal y ocurre en las enfermedades infecciosas crónicas o tumorales, donde las células son contrarrestadas, se cansan de ver el antígeno, son específicas de antígeno, pero no tienen ninguna actividad funcional. Y eso es lo que están viendo. Esto es lo mismo, simplemente en días, de nuevo en la infección aguda, la célula naive encuentra el virus en el ganglio linfático, se activa, hay coestimulación, hay inflamación que son las citoquinas, se forman las células efectoras tempranas, por eso fíjense por ejemplo en los síntomas, a los 4 o los 14 días ya las efectoras han aumentado en frecuencia, han eliminado el antígeno y se van a formar células de memoria central, células efectoras. Sin embargo, y quiero que se concentren en esta parte, en la parte final, las células, si la infección es crónica o una infección tumoral, van a existir muchas células que son específicas de antígeno y van a empezar a hacer dos cosas. No van a ser polifuncionales, sino oligofuncionales. Van a expresar marcadores inhibitorios como PD1, CTLA4 y no van a ser efectivas en eliminar el antígeno. Y eso lo conocemos como cansancio o fatiga clonal. Les doy un ejemplo. Usted coge un paciente que está infectado con citomegalovirus o Epstein-Barr y va a tener un montón de células específicas del virus, pero esas células del virus, como es una enfermedad crónica, están cansadas. ¿Qué hacen? Las reactivan in vitro y se las devuelven a los pacientes y ahí sí pueden eliminar el virus. Si usted coge un tumor sólido, un melanoma, un carcinoma renal, va a encontrar que ese tumor va a estar lleno de linfocitos infiltrantes de tumor, específicos de antígenos tumorales. Sin embargo, no hacen nada. ¿Qué es lo que hacen? Las pueden activar in vitro y las pueden devolver. Sin embargo, hoy en día, las terapias antitumorales utilizan anticuerpos monoclonales, que vamos a ver, contra moléculas inhibitorias. Y al frenar la inhibición, va a activar células. Esto lo vamos a ver porque fue el premio Nobel
de Medicina y Fisiología en el 2019, que se le dio a dos investigadores, uno japonés y otro norteamericano, que son las moléculas inhibitorias y los anticuerpos para el tratamiento efectivo, muy efectivo para ciertos tipos de tumores. Sin embargo, hemos hablado de esto, ¿no? También al encuentro con el antígeno se puede generar tolerancia, puede haber alergia. Acuérdase que definimos qué era alergia. Manuela Arango está por ahí. Manuela Arango. Hola, sí, doctor. Manuela Arango. Hola, sí, doctor. Hola, Manuela. ¿Tú nos puedes definir para todos recordar qué es alergia? Sí, anergia es cuando no hay como la segunda señal de estimulación del linfocito T, entonces eso hace que no se pueda dar o sea, que no se pueda activar totalmente, entonces ya después el linfocito T no va a poder como recibir, o sea, no se va a activar con ningún tipo de estímulo. Bueno, entonces es la pérdida de la coestimulación. Manuela, la pregunta es, ¿las células van a ser específicas o no de antígeno? Pueden ser o no específicas de antígeno. Ocurre la alergia. Yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Que si las células son o no específicas de antígeno, y acuérdate de Manuela que si tú quieres que tu participación sea válida como participación, falta una cosita, que es, ¿La cámara? sí señora, Ya la prendo. Ya. vale, perfecto. Entonces, le preguntamos a todos, ¿están de acuerdo con la definición de anergia de Manuela? Hola Manuela, dicen que sí. Bueno Manuela, la pregunta es muy sencilla. Entonces hay una pérdida de las moléculas coestimulatorias, voy a aprender la mía también. Lo que yo pregunto es si la célula es específica o no. Una célula anérica es una célula no específica de antígeno. Es una célula no específica. Pues, o Bueno, sea, ¿es una célula no específica o específica? ¿Se acuerda de lo que no yo es, comenté hace unos minutos del citomegalovirus y el tumor? sí, Que eran células específicas de antígeno. Las células, para que haya energía, tuvo que haber ocurrido presentación antigénica. ajá, sí. Y para que haya presentación antigénica, tuvo que haber ocurrido reconocimiento del antígeno. Sí, O si entonces son no, específicas. ¿ves? Entonces son específicas. Gracias, Manuela, muchas gracias. Vale. Muy bien. ¿Dónde estoy yo? Por acá, por acá. Entonces, pueden ocurrir estos dos fenómenos. Aquí está la presentación. Anergia o de lesión clonal. Significa que también puede haber eliminación de las células que no van a cumplir ninguna función. La respuesta es policlonal. La respuesta es policlonal, o sea, cuando se activan muchos clonos específicos del antígeno. Y un antígeno puede tener varios epítopes, entonces es una ventaja. Sin embargo, ante la persistencia del antígeno, se lleva a cabo la fatiga o cansancio celular. Muy bien. No me va a tener, esta ya hemos hablado de... Ah, bueno, sí, esta es para la parte superior, solo esta parte superior, ustedes ven. También puede haber anergia o lesión clonal. La anergia se debe a que hay una no muy buena presentación. Ustedes ven acá una célula, por ejemplo, dendrítica inmadura, no es tan buena presentadora. Ustedes ven, empiezan a expresar marcadores como PD1 y otros marcadores, o las células que tienen una baja afinidad, por ejemplo, van a tener esa delesión clonal.
Pero un grupo de células, que son varias, van a ser estimuladas y van a empezar todo este viaje a producir todas estas poblaciones celulares de las que hemos hablado, las de memoria, las efectoras, y ustedes ven acá una población que es la población cansada, que empiezan a presentar marcadores inhibitorios. Ahí está de nuevo PD1, LAG3, etcétera, etcétera. Aquí está dividido nuevamente para que vean mejor y vamos. Bueno, en esta parte vamos a hablar de eso, de las señales inhibitorias. Aquí tenemos dos, ustedes ven acá, CTLA4, que está acá. CTLA4 es producida por el linfocito T y se va a unir a estas moléculas en las presentadoras, a las dos, CD80, CD86, y bloquea la interacción de CD28, por eso es inhibitoria. Y por otro lado tenemos PD1. PD1 significa muerte programada, PD1, y el ligando se llama PDL1 que están. Y estas son señales inhibitorias. Son señales fisiológicas, ¿no? Van a existir porque usted necesita terminar. Sin embargo, estas señales se exageran cuando hay un proceso crónico, y a eso es lo que llamamos el fenotipo de la célula cansada. Y un fenotipo de la célula cansada, primero les había dicho, uno, no se va a dividir, tiene problemas de división, no se divide rápidamente, disminuye la producción de citocinas, aquí la ven, efectoras como interleuquina 2, gamma interferente NF, disminuye la capacidad citotóxica, o sea, se vuelve oligofuncional. Para que la respuesta sea buena, tiene que ser polifuncional. Y además de eso, empieza a expresar todo este set de moléculas inhibitorias. Mire todas las que hay. Todas estas PD1, CTLA4, LAG3, DOB4, TIM3, BTLA4 y CD160. Y esa expresión de esas moléculas, esa exageración de moléculas, es lo que se hace hoy en día como tratamiento en respuesta en algunas enfermedades, sobre todo enfermedades tumorales. En 2019, este par de investigadores, el japonés Tasuku Honjo, describió la molécula PD1 y más adelante, décadas más tarde, desarrolló el anticuerpo anti-PD1, y James P. Allison en Texas, ambos todavía son vigentes y trabajando, demostró la expresión, estudió la molécula CTLA4 y más adelante desarrolló el anticuerpo anti-CTLA4. Bloquear anti-PD1, bloquear PD1 con anticuerpo anti-PD1 y bloquear CTLA4 son de las medidas más usadas actualmente en terapia contra tumores sólidos. ¿Cómo funciona? Ustedes están viendo en la parte izquierda qué ocurriría normalmente en ese proceso de inhibición celular por un tumor. Este es un tumor que no es una buena presentadora de antígeno y lo que hace es a través del PD1 ligando bloquea PD1, que hace que la célula activa PD1 para que bloquee la activación celular. Entonces la señal es negativa. De nuevo, son células infiltrantes de tumor específicas del tumor, pero está frenada su actividad, producción de citoquinas, división celular y citotoxicidad. Y ustedes ven lo que hace los anticuerpos en esta parte. Ustedes ven el anticuerpo anti-PD1, si lo ven acá, bloquea la interacción entre PD1 y PDL1, frena la inactivación del linfocito T y el linfocito T ya puede iniciar sus actividades efectoras en contra del tumor. Entonces, es más o menos cómo actúan y cómo funcionan esos linfocitos T. Finalmente, después de la activación, pues vamos a tener una funcionalidad de los linfocitos T. Una funcionalidad de los linfocitos T que lo vamos a dividir en poblaciones en citoquinas que se producen. Vamos a tener dos poblaciones grandes que son los CD4, los más abundantes ayudadores, que presentan múltiples poblaciones funcionales. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a tener los linfocitos T citotóxicos que pueden presentar subpoblaciones. Pero todas las subpoblaciones, además de producir citoquinas, van a inducir muerte celular.